Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Con estas palabras del apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, se revela uno de los misterios más inquietantes y menos comentados de la Biblia. Hoy quiero adentrarme con ustedes en una exploración fascinante y tal vez un poco escalofriante de esos datos ocultos sobre Satanás que pocos mencionan. Nos sumergiremos en las Escrituras y descubriremos algunos de los secretos más intrigantes y a menudo ignorados de este enigmático personaje bíblico. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿quién es Satanás? Desde un principio, la Biblia lo presenta no solo como el adversario de Dios, sino como un ser complejo y multifacético. A menudo, se le conoce como el acusador o el enemigo, y su papel en las Escrituras es mucho más que el de un simple antagonista. Satanás es, de hecho, una figura crucial para entender la narrativa bíblica en su totalidad. En el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Job, lo vemos como un ser que se presenta ante Dios para cuestionar la fe y la integridad de los humanos. Este detalle es fundamental porque nos muestra a un Satanás que no actúa por cuenta propia, sino que tiene acceso al cielo y a Dios mismo. Es aquí donde encontramos un dato oculto que pocos consideran, la relación de Satanás con Dios. En muchos casos, se tiende a ver a Satanás como un ser completamente opuesto a Dios, un enemigo declarado y eterno. Sin embargo, la Biblia sugiere una dinámica más compleja. Por ejemplo, en Job, Satanás parece actuar bajo la autorización de Dios, poniendo a prueba a Job con el propósito de demostrar su fe. Esta interacción nos lleva a pensar en Satanás no solo como un rebelde caído, sino también como un instrumento utilizado en el gran esquema del plan divino. ¿Es posible que Satanás, en su función de tentador y acusador, esté cumpliendo un propósito permitido por Dios? Otro aspecto intrigante es la cuestión del origen de Satanás. El profeta Isaías habla de una figura llamada Lucero, hijo de la mañana, quien fue echado del cielo por tratar de elevar su trono por encima de las estrellas de Dios. Tradicionalmente, esta figura ha sido identificada con Satanás, sugiriendo un pasado glorioso antes de su caída. Aquí, encontramos otra capa de complejidad. Satanás no siempre fue el ser malévolo que conocemos hoy. Antes de su caída, parece haber tenido una posición exaltada, posiblemente como un ser angélico de gran poder y belleza. Este cambio de estado es clave para entender su rol y su naturaleza. Además, el Nuevo Testamento nos ofrece otra faceta de Satanás, la de tentador. En los Evangelios, Satanás aparece en el desierto para tentar a Jesús, proponiéndole que se incline y lo adore a cambio de todos los reinos del mundo. Esta escena no solo muestra la astucia de Satanás, sino también su conocimiento profundo de la naturaleza humana y sus debilidades. No está tratando de tentar a Jesús con cosas triviales. Sabe exactamente qué ofrecer para poner a prueba su misión y su obediencia a Dios. Estos detalles ocultos y complejidades nos muestran a un Satanás que es mucho más que un simple villano en la narrativa bíblica. Es un ser con un pasado, con un propósito y quizás, con una función en el plan divino. A medida que continuamos explorando estos secretos bíblicos, descubriremos aún más aspectos sorprendentes sobre esta figura enigmática que, de alguna manera, sigue cumpliendo un papel importante en la historia del mundo según la Biblia. El aspecto más perturbador de Satanás, sin duda, es su capacidad para manipular y engañar. La Biblia ofrece varias instancias donde él se presenta como un ser de luz, buscando atraer a las personas con promesas seductoras y falsedades que parecen verdades. Este poder de persuasión se ilustra claramente en el relato del Jardín del Edén, donde se disfraza como una serpiente para tentar a Eva. Lo que hace esta historia aún más fascinante es la forma en que Satanás tergiversa las palabras de Dios, sembrando dudas y presentando la transgresión como algo deseable y beneficioso. Aquí vemos la habilidad de Satanás para distorsionar la realidad, un rasgo que lo convierte en una figura especialmente peligrosa y engañosa. La historia de Adán y Eva no es un caso aislado. La Biblia muestra a Satanás repitiendo esta táctica a lo largo de la historia humana. En el libro de Zacarías, por ejemplo, lo vemos acusando al sumo sacerdote Josué, mostrándose una vez más como el gran acusador. Esta escena es particularmente reveladora porque no solo muestra a Satanás como un adversario, sino también como un fiscal cósmico, siempre listo para señalar los errores y las faltas de los seres humanos.
Esto sugiere que su papel no es simplemente tentar o destruir, sino también poner a prueba y exponer la verdadera naturaleza de las personas. Este es otro aspecto oculto y a menudo pasado por alto en el estudio de su carácter, su función de exponer, a través de la tentación, las verdaderas intenciones y deseos de los corazones humanos. Además, es importante notar cómo Satanás utiliza su conocimiento profundo de las Escrituras y la ley divina. En su tentación a Jesús, Satanás cita las Escrituras con precisión, intentando manipularlas para lograr sus fines. Esta táctica subraya su astucia y su capacidad para usar la misma palabra de Dios como arma contra los fieles. Este detalle resalta la importancia de conocer y entender profundamente las Escrituras, no solo como un medio de defensa, sino también como un escudo contra la manipulación y el engaño. La capacidad de Satanás para utilizar la verdad de manera distorsionada es uno de sus poderes más peligrosos y sutiles. La Biblia también menciona la influencia de Satanás en eventos históricos significativos. En el Evangelio de Lucas, se dice que Satanás entró en Judas Iscariote, llevándolo a traicionar a Jesús. Este episodio es un ejemplo claro de cómo Satanás puede influir en las decisiones humanas, no siempre de manera directa, sino a través de la tentación y la manipulación emocional. Judas, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, se convierte en un instrumento de Satanás, lo que nos lleva a preguntarnos hasta qué punto la influencia del mal puede extenderse incluso a aquellos que están más cerca de lo divino. Este tema se ha debatido ampliamente en la teología, con implicaciones profundas sobre la naturaleza del libre albedrío y la posibilidad de redención. Uno de los elementos más intrigantes de la figura de Satanás es su eventual destino según la Biblia. En el libro de Apocalipsis, se describe un juicio final donde Satanás será derrotado y arrojado al lago de fuego, junto con la muerte y el infierno. Este desenlace plantea preguntas sobre la naturaleza del mal y su relación con el bien. Si Satanás fue originalmente creado como un ser de luz y gloria, su caída y eventual destrucción nos dejan reflexionando sobre el papel del mal en el plan divino y la lucha eterna entre la luz y la oscuridad. Satanás, a lo largo de la Biblia, se nos presenta como un ser lleno de contradicciones, poderoso y débil, mentiroso y conocedor de la verdad, un acusador y un tentador. Es una figura que desafía las categorías simples, obligándonos a mirar más allá de la superficie para entender su verdadero papel en la narrativa bíblica. El relato bíblico sobre Satanás no se detiene en su influencia directa sobre individuos o en eventos históricos aislados. Más allá de estos casos, la Biblia también ofrece vislumbres sobre su influencia en sistemas y estructuras a gran escala. Este tema, menos explorado, revela cómo Satanás no solo afecta a personas individuales sino que también intenta corromper las instituciones y sociedades enteras. En el Evangelio de Juan, Jesús se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo, una afirmación que indica una esfera de poder e influencia mucho más amplia de lo que podría imaginarse. Este título de príncipe de este mundo sugiere que Satanás tiene una especie de dominio temporal sobre la tierra, influenciando no solo las mentes y corazones de las personas sino también las estructuras de poder y las normas culturales. Esto se refleja en la tentación de Jesús en el desierto, donde Satanás ofrece a Jesús todos los reinos del mundo si se inclina y lo adora. Esta oferta no es vacía, implica que Satanás tiene, de alguna manera, el control o la influencia sobre estos reinos. Aquí, la Biblia nos está mostrando un panorama más amplio de su poder, insinuando que su presencia y acción pueden ser sentidas en las instituciones políticas, económicas y sociales. En este contexto, la obra de Satanás puede verse como una influencia corruptora que busca desviar a las sociedades de los principios divinos y fomentar el pecado y la injusticia. Las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento también reflejan esta visión. En Efesios, Pablo habla de una lucha no contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Estas palabras indican una estructura organizada de poder maligno, con Satanás y sus ángeles caídos a la cabeza. La idea de que existen jerarquías de maldad es un concepto que ha intrigado a teólogos y creyentes por igual, planteando la pregunta de cómo estas fuerzas invisibles operan en el mundo material. Además de su influencia en las estructuras de poder, la Biblia también presenta a Satanás como un gran engañador en cuestiones de fe y espiritualidad. En las epístolas de Juan, se menciona la presencia de muchos anticristos,
figuras que niegan a Jesús como el Cristo y que actúan con el espíritu del anticristo. Estos individuos son, según la tradición cristiana, influenciados por Satanás para desviar a los creyentes y crear confusión dentro de la Iglesia. La Biblia advierte repetidamente sobre los falsos profetas y maestros, aquellos que predican doctrinas erróneas y llevan a la gente por caminos de perdición. Aquí, Satanás no solo se presenta como un enemigo exterior, sino también como una fuerza que opera desde dentro de las comunidades religiosas, buscando socavar la verdad y la fe. Un ejemplo claro de esta estrategia es el uso de falsos milagros y señales. En el libro de Apocalipsis, se describe cómo el falso profeta realiza grandes señales, incluso haciendo que descienda fuego del cielo. Estas acciones tienen como objetivo engañar a la humanidad y dirigir la adoración hacia la bestia, una figura que simboliza la culminación de la rebelión contra Dios. Este engaño masivo es una táctica que revela la intención de Satanás de desviar la adoración y la lealtad que pertenecen a Dios, utilizando cualquier medio necesario, incluyendo el uso de lo sobrenatural. El concepto de Satanás como el gran engañador también se extiende a su capacidad para influenciar la mente y los corazones de las personas. En el libro de Hechos, se narra la historia de Ananías y Safira, quienes, influenciados por Satanás, mienten al Espíritu Santo sobre la venta de una propiedad. Esta historia subraya cómo incluso los creyentes pueden ser tentados y manipulados por Satanás para cometer actos de engaño y pecado. Es una advertencia sobre la necesidad constante de vigilancia espiritual y de resistir las tentaciones que pueden parecer inofensivas o justificables en el momento. La influencia de Satanás, entonces, no se limita a las tentaciones personales o a los eventos individuales. Es un poder que se extiende a nivel global, afectando a naciones, culturas y estructuras de poder, y que busca corromper incluso las intenciones más puras. Esta perspectiva amplia y multifacética de Satanás nos lleva a considerar la importancia de estar constantemente alertas y discernir, no solo en nuestras vidas personales sino también en el ámbito público y social. La Biblia, a través de estas enseñanzas, nos ofrece una visión sobria y seria sobre la naturaleza del mal y la necesidad de estar preparados para enfrentarlo en todas sus formas. Otro aspecto crucial de Satanás que a menudo pasa desapercibido es su capacidad para disfrazarse y aparecer de formas inesperadas. La Biblia nos muestra que no siempre se presenta de manera evidente como una figura oscura o malévola. De hecho, una de las estrategias más efectivas que utiliza es adoptar la apariencia de algo benigno o incluso divino. En 2 Corintios capítulo 11 versículo 14, Pablo advierte que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Este versículo es clave para entender la sutileza con la que opera. No siempre viene con señales claras de maldad, muchas veces, su presencia puede ser difícil de detectar, precisamente porque puede parecer iluminado y atractivo. Esta capacidad de transformación nos recuerda que el mal no siempre es obvio. Puede venir en forma de consejos que parecen bien intencionados, ideas que aparentan ser justas o incluso personas que se presentan como líderes espirituales. La historia de la tentación de Jesús en el desierto ilustra este punto de manera poderosa. Satanás no se le aparece a Jesús con cuernos y cola, en cambio, se presenta de manera casi amistosa, ofreciendo soluciones aparentemente fáciles y beneficiosas. Incluso, intenta utilizar las Escrituras para respaldar sus sugerencias, mostrando su profundo conocimiento de los textos sagrados y su habilidad para torcer su significado con fines manipuladores. Además, en la parábola del trigo y la cizaña, Jesús habla de un enemigo que siembra cizaña entre el trigo durante la noche. Los siervos del dueño del campo se sorprenden al ver que la cizaña ha crecido junto con el trigo y preguntan si deberían arrancarla. Sin embargo, el dueño les dice que esperen hasta la cosecha para separarlos, para no dañar el trigo en el proceso. Esta parábola no solo ilustra cómo el mal puede crecer entre el bien sin ser detectado, sino que también muestra la paciencia y el cuidado necesarios para lidiar con esta realidad. La cizaña se parece mucho al trigo, al menos hasta que se acerca la cosecha. De esta manera, Jesús enseña que el mal y el bien a menudo coexisten en el mismo espacio, y que no siempre es fácil o prudente tratar de separar lo uno de lo otro prematuramente. En el ámbito espiritual, esta capacidad de camuflaje se extiende a la manera en que las doctrinas falsas pueden infiltrarse en las enseñanzas verdaderas.
El Nuevo Testamento contiene numerosas advertencias sobre los falsos maestros que se infiltran en las comunidades cristianas, presentando enseñanzas que se desvían de la verdad pero que, a primera vista, pueden parecer correctas o incluso piadosas. Estos maestros falsos, inspirados por Satanás, pueden ser carismáticos y persuasivos, usando su atractivo personal para llevar a otros por caminos de error. El apóstol Pedro, en su segunda carta, advierte sobre estos individuos, diciendo que introducirán encubiertamente herejías destructoras y que muchos seguirán sus disoluciones. Satanás, entonces, no es solo un ser que actúa abiertamente en contra de Dios y de la humanidad. Es también un maestro del engaño, capaz de infiltrar pensamientos y creencias erróneas en la mente de los creyentes, a menudo sin que ellos se den cuenta. Esta estrategia de disfrazarse y esconder sus verdaderas intenciones lo hace especialmente peligroso, ya que opera desde las sombras, atacando desde dentro. Incluso en nuestras vidas diarias, esta capacidad de Satanás para aparecer como algo bueno o inofensivo puede manifestarse en nuestras elecciones y prioridades. Puede influirnos a priorizar cosas materiales o placeres temporales sobre los valores espirituales y eternos, haciéndonos creer que estamos actuando de manera correcta cuando, en realidad, nos estamos alejando de la verdad. La idea de Satanás como un engañador maestro también se extiende a la forma en que puede utilizar la cultura y la sociedad para sus fines. Las normas culturales y las tendencias sociales a menudo pueden parecer neutrales o incluso positivas, pero a veces llevan implícitos valores que se oponen a los principios bíblicos. La Biblia nos insta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esto sugiere que debemos estar constantemente vigilantes y discernir entre lo que es culturalmente aceptable y lo que es espiritualmente saludable. Satanás puede usar incluso las cosas más mundanas para desviar nuestra atención y alejarnos de nuestro propósito divino. A través de todos estos métodos, Satanás se presenta como una figura compleja y multifacética, cuyo poder radica no solo en la confrontación directa, sino en su capacidad para engañar, manipular y disfrazar sus intenciones. Este aspecto de su naturaleza hace que sea esencial para los creyentes estar siempre alertas, discernir espiritualmente y buscar la verdad en todas las situaciones. La Biblia, con sus advertencias y enseñanzas, nos proporciona las herramientas necesarias para reconocer y resistir estas tácticas, asegurándonos de que no seamos arrastrados por las corrientes de engaño que puedan surgir a nuestro alrededor. La figura de Satanás en la Biblia no solo está asociada con la tentación y el engaño, sino que también se relaciona profundamente con el sufrimiento y la adversidad. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Job, donde Satanás actúa como el instigador de las pruebas más devastadoras para este hombre justo. Job, conocido por su integridad y devoción, se convierte en el centro de una apuesta celestial en la que Satanás desafía a Dios, sugiriendo que la fe de Job es superficial y depende únicamente de las bendiciones materiales que ha recibido. Dios permite que Satanás someta a Job a sufrimientos extremos, destruyendo su propiedad, matando a sus hijos y atacando su salud. Esta narrativa nos presenta a Satanás no solo como un tentador, sino también como un agente del dolor y la prueba. Este relato abre una ventana a la complejidad de la interacción entre el mal y el sufrimiento humano. La Biblia sugiere que Satanás, aunque malvado, puede actuar dentro de los límites permitidos por Dios, utilizando la adversidad como un medio para poner a prueba la fe y el carácter de las personas. En el caso de Job, sus pruebas revelan una dimensión de su relación con Dios que no dependía únicamente de la prosperidad y el bienestar. Aunque Job cuestiona y lucha con su sufrimiento, su historia es una de resistencia y reafirmación de su fe, a pesar de la falta de respuestas claras. Esto nos lleva a considerar que el papel de Satanás en el sufrimiento humano es, en cierto sentido, paradójico, aunque sus intenciones son malvadas. Las pruebas que inflige pueden ser utilizadas por Dios para fortalecer la fe y revelar la verdadera naturaleza de la devoción de las personas. Además, en el Nuevo Testamento, vemos otra dimensión de la influencia de Satanás en la vida humana, especialmente en términos de posesión y opresión espiritual. Los evangelios registran varios casos en los que Jesús expulsa demonios de personas, liberándolas de enfermedades, mudez, ceguera y otras aflicciones físicas y mentales. Estos relatos subrayan la creencia de que Satanás y sus demonios pueden tener un impacto directo en el bienestar de los individuos.
Sin embargo, más allá de las posesiones demoníacas, la influencia de Satanás puede ser vista en la manera en que fomenta la desesperación, la confusión y el desánimo, estados que pueden llevar a las personas a alejarse de Dios y de su propósito. En el caso de Judas Iscariote, por ejemplo, el Evangelio de Lucas menciona que Satanás entró en Judas, antes de que traicionara a Jesús. Esta frase sugiere una influencia profunda y directa sobre las decisiones y acciones de Judas, quien, impulsado por la desesperación o la decepción, termina entregando a su maestro a las autoridades. Aquí, Satanás actúa no solo como un tentador sino como un catalizador del pecado, empujando a Judas hacia una acción que tendría consecuencias monumentales. Este episodio ilustra cómo Satanás puede aprovechar los momentos de debilidad y vulnerabilidad en las personas, exacerbando sus peores impulsos y llevándolos a cometer actos que normalmente no considerarían. Otra dimensión de la obra de Satanás es su intento de obstruir el plan de salvación de Dios. En las cartas de Pablo, encontramos referencias a Satanás como un obstáculo para el Evangelio. En 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18, Pablo menciona que quería visitar a los creyentes, pero que Satanás nos estorbó. Esta referencia muestra que, además de tentar y oprimir, Satanás también busca activamente frustrar los esfuerzos de los creyentes para avanzar el reino de Dios. Esta obstrucción puede manifestarse de muchas formas, desde conflictos interpersonales hasta persecuciones más amplias, y resalta la constante oposición que enfrentan aquellos que buscan vivir de acuerdo con los principios divinos. La obra de Satanás, entonces, es multifacética y abarca más que simplemente inducir al pecado. A través del sufrimiento, la opresión espiritual, la manipulación emocional y la oposición directa al Evangelio, Satanás se presenta como una figura compleja y persistente en la narrativa bíblica. Esta comprensión más profunda de su papel nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de estar espiritualmente alertas y preparados para enfrentar no solo las tentaciones evidentes, sino también las sutiles influencias que buscan desviarnos del camino correcto. La Biblia, en su totalidad, ofrece una visión sobria y detallada de la realidad del mal, instándonos a confiar en la providencia y protección de Dios mientras navegamos por las pruebas y desafíos de la vida. Un aspecto esencial de la figura de Satanás en la Biblia es su papel como el gran acusador. Este título, que proviene del griego diabolos, significa acusador o calumniador, y es precisamente en este rol que Satanás aparece en varios momentos clave de la narrativa bíblica. Una de las representaciones más vívidas de este papel se encuentra en el libro de Zacarías, donde Satanás está de pie a la derecha del sumo sacerdote Josué, listo para acusarlo. En esta visión, Satanás intenta destacar las faltas y pecados de Josué, buscando su condenación. Sin embargo, el ángel del Señor reprende a Satanás y defiende a Josué, mostrando la intercesión divina a favor del sacerdote. Esta escena es rica en simbolismo y significado, revelando la naturaleza dual de Satanás como tanto acusador como adversario. No solo busca tentar a los individuos para que pequen, sino que también se deleita en señalar sus errores y debilidades, intentando alejarlos de la gracia de Dios. Este acto de acusación se puede entender como un intento de desmoralizar a los creyentes, hacer que se sientan indignos del amor y la misericordia de Dios. Es una táctica que busca no solo el castigo del pecado, sino también la destrucción de la esperanza y la fe. La idea de Satanás como acusador también se refleja en el libro de Apocalipsis, donde es descrito como el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Esta descripción nos da una visión más amplia de su actividad constante y persistente en el reino espiritual. No se limita a los casos individuales, sino que actúa como un fiscal cósmico, siempre buscando exponer las faltas de la humanidad y cuestionar su dignidad ante Dios. Sin embargo, es importante notar que, a pesar de sus acusaciones, el Apocalipsis también promete su derrota final, destacando la victoria del bien sobre el mal. Más allá de su papel como acusador, Satanás también es descrito como el padre de la mentira, un título que subraya su naturaleza engañosa. En el Evangelio de Juan, Jesús dice a los fariseos: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer». Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Este pasaje no solo identifica a Satanás como el origen de la mentira,
sino que también destaca la relación entre el engaño y la destrucción. Desde el principio, como en el caso de Adán y Eva, Satanás ha utilizado la mentira para desviar a la humanidad del camino de la verdad y la vida. La relación de Satanás con la mentira es fundamental para entender su estrategia de manipulación. No solo se contenta con difundir falsedades, sino que también busca distorsionar la verdad, haciendo que lo falso parezca verdadero y viceversa. Esta habilidad para distorsionar la realidad es una de sus armas más poderosas, ya que puede llevar a las personas a cuestionar incluso las verdades más fundamentales. Un ejemplo claro de esto es la tentación de Jesús en el desierto, donde Satanás intenta usar la propia escritura para justificar sus tentaciones. Este uso selectivo y distorsionado de la verdad es un recordatorio de que no todas las interpretaciones de la Biblia son correctas o están inspiradas por el Espíritu Santo. La capacidad de Satanás para mentir y acusar está estrechamente vinculada a su naturaleza como un ser que opera en la oscuridad. A lo largo de la Biblia, se le describe como un príncipe de las tinieblas, alguien que prospera en la ignorancia y la confusión. Esta asociación con la oscuridad no es solo simbólica, sino que también refleja su preferencia por trabajar en las sombras, evitando la luz de la verdad y la revelación divina. La oscuridad es su elemento, el lugar donde puede operar con mayor libertad y donde su influencia puede ser más sutil y perniciosa. A pesar de su poder y su astucia, la Biblia nos asegura que Satanás no es omnipotente ni omnisciente. Es una criatura limitada, y su poder es temporal y condicionado. Aunque puede tentar, engañar y acusar, no tiene la última palabra sobre el destino de los seres humanos. Esta realidad es un recordatorio de que, a pesar de las pruebas y tentaciones que podamos enfrentar, siempre hay un poder superior y benevolente al que podemos recurrir. La derrota final de Satanás, profetizada en las Escrituras, es una promesa de que el mal no tendrá la victoria final. Esta esperanza es un faro de luz en medio de la oscuridad, un recordatorio de que la verdad y la justicia prevalecerán en última instancia. Una faceta intrigante y a menudo pasada por alto en la Biblia es el papel de Satanás como un adversario que, a pesar de su rebeldía, sigue operando bajo ciertos límites establecidos por Dios. Esta idea puede parecer contradictoria a primera vista, ya que solemos pensar en Satanás como un enemigo absoluto y autónomo. Sin embargo, las Escrituras revelan que, aunque actúa con maldad, no posee un poder ilimitado. Su capacidad para tentar, engañar y causar sufrimiento está condicionada, y en última instancia, subordinada al propósito divino. El libro de Job es un ejemplo paradigmático de esta dinámica. Satanás no actúa independientemente al infligir sufrimiento a Job, primero solicita y recibe permiso de Dios para hacerlo. Esta interacción sugiere que incluso en su rebeldía, Satanás está sujeto a la autoridad divina. Esta es una noción profundamente teológica: el mal, aunque real y presente en el mundo, no escapa al control de Dios. De hecho, la narrativa bíblica sugiere que Dios puede permitir que el mal ocurra para cumplir un propósito mayor, como la prueba y fortalecimiento de la fe de los creyentes. Job, al final de sus pruebas, emerge con una comprensión más profunda de Dios y una fe más robusta, demostrando que las acciones de Satanás, aunque malintencionadas, pueden ser utilizadas para el bien. Otra ilustración de esta idea se encuentra en el Nuevo Testamento, específicamente en la vida y el ministerio de Jesús. Durante su tiempo en la tierra, Jesús enfrentó múltiples confrontaciones con las fuerzas del mal, desde la tentación en el desierto hasta los numerosos encuentros con demonios. Sin embargo, en cada caso, queda claro que Satanás y sus seguidores no tienen poder para resistir la autoridad de Cristo. Jesús expulsa demonios con una palabra, demostrando su dominio absoluto sobre ellos. Incluso en la tentación en el desierto, aunque Satanás utiliza las Escrituras para intentar desviar a Jesús, es Jesús quien, citando correctamente la palabra de Dios, resiste y rechaza las tentaciones. Esta supremacía de Cristo sobre Satanás y las fuerzas del mal se subraya aún más en los Evangelios cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar y sanar. Les da autoridad sobre los demonios, y los discípulos regresan maravillados de que incluso los espíritus malignos se les someten. Este poder concedido no solo muestra la autoridad de Jesús, sino también su voluntad de compartir ese poder con sus seguidores. En última instancia, esta autoridad no es para el beneficio propio,
sino para la liberación y sanación de los demás. Es una demostración del amor redentor de Dios, que actúa en contraste directo con la naturaleza destructiva de Satanás. El concepto de Satanás como un ser limitado también se refleja en la escatología bíblica, la doctrina de las cosas últimas. En el libro de Apocalipsis, se describe la derrota final de Satanás y sus seguidores. Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 dice: «Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Este versículo no solo profetiza el fin del mal, sino que también establece claramente que Satanás no es un adversario eterno ni invencible. Su destino está sellado, y su tiempo es limitado. Esta promesa de la victoria final de Dios sobre el mal es un pilar de esperanza para los creyentes, asegurándoles que, a pesar de las pruebas y tribulaciones, el mal no prevalecerá. A pesar de su limitación y eventual derrota, la influencia de Satanás en el presente es palpable y real. La Biblia no minimiza el peligro que representa ni la seriedad de su oposición al plan de Dios. Es por eso que las Escrituras exhortan a los creyentes a estar vigilantes y a resistir firmemente en la fe. En 1 Pedro capítulo 5 versículos del 8 al 9, se nos advierte: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe». Esta advertencia subraya la necesidad de estar alertas, no solo a las tentaciones y mentiras que puedan surgir, sino también a las tácticas más sutiles que Satanás pueda emplear para desviar a los creyentes del camino de la justicia. La descripción de Satanás como un león rugiente también enfatiza su naturaleza predatoria. No se contenta con una oposición pasiva, busca activamente causar daño y destrucción. Sin embargo, la metáfora también insinúa que, aunque su rugido pueda ser intimidante, aquellos que están firmes en la fe tienen la capacidad de resistirlo. Esto nos lleva a considerar la importancia de una vida espiritual sólida y fundamentada, de la oración, la meditación en la palabra de Dios y la comunión con otros creyentes como medios para fortalecer nuestra resistencia contra las artimañas de Satanás. La Biblia presenta a Satanás como un ser poderoso pero limitado, cuyo papel en la historia de la redención está controlado y, finalmente, destinado a ser eliminado. Su capacidad para tentar, engañar y causar sufrimiento es real, pero también está sujeta a la soberanía de Dios. Esta dualidad de poder y limitación es clave para entender la naturaleza del mal en el mundo y la forma en que los creyentes deben enfrentarlo. En la exploración final de la figura de Satanás en la Biblia, es crucial considerar el impacto psicológico y espiritual que su presencia y sus acciones pueden tener en la vida de los creyentes. La naturaleza multifacética de Satanás, como tentador, acusador y engañador, no solo afecta el ámbito externo sino también el interno, invadiendo la mente y el corazón de las personas. Esta dimensión es quizás una de las más insidiosas, ya que su influencia puede ser sutil y difícil de detectar, manifestándose en dudas, miedos y pensamientos autodestructivos. Uno de los mayores peligros que Satanás presenta es su habilidad para fomentar la duda. Desde el principio, como se muestra en el jardín del Edén, él siembra la duda acerca de la bondad y veracidad de Dios. Preguntando a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho? Satanás introduce la idea de que Dios podría estar reteniendo algo bueno de la humanidad. Esta táctica no ha cambiado con el tiempo. Hoy en día, la duda puede manifestarse de muchas formas, desde cuestionar la existencia de Dios hasta dudar del amor y la gracia divinos. En un mundo lleno de incertidumbres, esta capacidad de incitar dudas puede llevar a una crisis de fe, alejando a las personas de la confianza en Dios. Otro aspecto relacionado es el uso del miedo. La Biblia describe a Satanás como un león rugiente, y ese rugido puede ser interpretado como un símbolo del miedo que busca infundir. El miedo, en sus múltiples formas, es una herramienta poderosa para paralizar a las personas, alejándolas de tomar acciones audaces en su fe o de confiar plenamente en Dios. El miedo a la pérdida, al rechazo, al sufrimiento o incluso al fracaso puede ser un arma que Satanás utiliza para mantener a las personas atrapadas en un ciclo de inseguridad y pasividad. Sin embargo, las Escrituras también nos recuerdan que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, subrayando que la fe y el amor son antídotos contra el miedo.
Satanás también es un maestro de la culpa y la vergüenza, utilizando estas emociones para debilitar la identidad y la confianza de los creyentes. Como el gran acusador, su objetivo es hacer que las personas se sientan indignas del amor y el perdón de Dios. Esta acusación constante puede llevar a un ciclo destructivo de autoacusación y desesperanza, haciendo que las personas se sientan atrapadas en sus errores y pecados. Sin embargo, la Biblia es clara en que en Cristo no hay condenación para aquellos que creen. Romanos capítulo 8 versículo 1 nos asegura, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta verdad es fundamental para contrarrestar las mentiras y las acusaciones de Satanás, recordándonos que nuestra identidad y valor no se basan en nuestras acciones pasadas, sino en la obra redentora de Cristo. Además, la manipulación de los deseos humanos es otra táctica que Satanás emplea con gran eficacia. Aprovechando las inclinaciones naturales y los deseos legítimos, puede distorsionarlos y llevar a las personas a perseguir gratificaciones inmediatas o soluciones fáciles que, a largo plazo, resultan destructivas. La tentación de Jesús en el desierto es un ejemplo clásico de esta táctica. Satanás ofrece a Jesús pan para saciar su hambre, protección divina para probar su identidad y todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Estas ofertas, aunque aparentemente beneficiosas, eran intentos de desviar a Jesús de su misión y de su relación con el Padre. La resistencia de Jesús, citando la Escritura y reafirmando su compromiso con Dios, es un modelo de cómo los creyentes pueden resistir las tentaciones que apelan a sus deseos. Finalmente, la estrategia más peligrosa de Satanás podría ser la de ofrecer una falsa paz o una falsa seguridad. En un mundo lleno de caos y conflicto, la tentación de buscar refugio en cosas o ideologías que prometen seguridad inmediata pero que están apartadas de la verdad de Dios es grande. Esta falsa paz puede venir en forma de riquezas, poder, relaciones o incluso religiones que prometen soluciones fáciles y rápidas a los problemas existenciales. Sin embargo, estas promesas vacías no pueden satisfacer las necesidades profundas del alma, y eventualmente, dejan a las personas más vacías y alejadas de la verdadera fuente de paz, que es Dios. En conclusión, la Biblia presenta una imagen completa y multifacética de Satanás, no como un ser omnipotente, sino como un adversario astuto y persistente. Su influencia puede ser poderosa y su presencia constante, pero también está limitada, y en última instancia, destinada a la derrota. A través de la oración, el estudio de la palabra y la comunidad con otros creyentes, podemos fortalecer nuestra resistencia a sus ataques y mantenernos firmes en nuestra fe. Recordemos siempre que, aunque el mal sea una realidad presente, la promesa de Dios es mayor, la victoria final está asegurada, y el amor de Dios es más fuerte que cualquier oposición. Esta esperanza es la luz que nos guía en medio de las sombras, asegurándonos que, al final, el bien prevalecerá y la verdad triunfará.